95.3 FM. Continuamos con la información en Primera Plana Radio por el 95.3 FM de tu radio. Platiquemos de lo interesante en Primera Plana Radio. Son las 14 horas ya con 3 minutos, las 2 de la tarde con 3 minutos, y le agradezco que nos siga sintonizando aquí en este espacio informativo de Primera Plana Radio. Y le agradezco también que haya aceptado esta entrevista a Marisela Montero, una gran amiga además, y fundadora de la Unidad de Protección a Periodistas en el estado de Michoacán, la primer unidad en su tipo aquí en el estado de Michoacán, que se gestó hace, ¿qué, Marisela, 4 años? 4 años ya, sí. Muchas gracias por aceptar la entrevista. Muchas gracias a ti, Adán, por el espacio y saludar a todo tu auditorio. No, al contrario. Oye, vamos a entrar en materia porque tú fuiste, digamos que un elemento protagónico en la fundación de esta Unidad de Protección a Periodistas que pues todavía digamos que sobrevive porque está allí establecida en un marco jurídico, pero me parece que no ha cobrado todavía la consistencia que requeriría ante la coyuntura que estamos atravesando por el asesinato de periodistas. 102 se dice desde el 2010 a la fecha a nivel nacional, y en Michoacán más o menos la cifra está alrededor de 20 casos según un recuento que estábamos haciendo el otro día. Sí, la verdad es que el tema es bastante complejo y en los últimos años se ha ido intensificando mucho más. Había habido como una especie de receso, pero desde Javier Valdés para acá las cosas se han seguido pues complicando mucho para el tema de los periodistas, para la seguridad y la protección de los periodistas, y creo que ningún esfuerzo que haya hecho ni el gobierno federal ni el gobierno estatal ha sido suficiente, ni vemos que sea suficiente. Y aunque jurídicamente o en papel existe esta unidad y se ha tratado de mantener viva, sí ha tenido pues bastantes tropiezos, ¿no? En el sentido de que no recibe el presupuesto que se necesita, no recibe la atención que se necesita, y que incluso muchas personas no saben que existe esta unidad en el estado, por ejemplo. Uh-huh. Oye, ¿hasta dónde te quedaste tú en la conformación o consolidación de esta Unidad de Protección a Periodistas? ¿Qué le faltó y qué consideras que sería, digamos, que el reto de este gobierno, el de Ramírez Bedoya, para tratar de robustecerla? Creo que lo que le falta en el tema, tanto en el Estado como a nivel federal, es voluntad política. Y a mí la verdad no me gusta el tema de voluntad política porque se me hace un poco que abre la puerta a la corrupción, pero es importante que se ponga sobre la mesa, ¿no? Ha sido falta de voluntad porque no se le ha asignado los recursos suficientes, y a pesar de que está la ley, en su momento hubo un decreto de parte del gobernador, en su momento Silvano Aureoles, había un decreto, funcionaba a través de un decreto, se creó la ley, se creó el reglamento, pero en el Congreso se ha quedado completamente parado el tema, y aunque los diputados y diputadas dicen que tienen todo un compromiso con ellos y que van a aprobarlo, pues ni siquiera lo han querido tocar, no han aprobado un presupuesto para que se establezca como tal el sistema de protección a periodistas aquí en el Estado, y se quedó funcionando como una simple unidad administrativa más de la Secretaría de Gobierno, cosa que no debería de ser así, pues la ley lo contradice, ¿no? Pero se hicieron ciertas adaptaciones para poder solventar el error o tratar de compensar el error y la falta de voluntad que ha habido en el Congreso para asignar el presupuesto necesario para. 3 asesinatos de periodistas en menos de 10 días 4. No es cosa menor. Bueno, déjame entrar primero a los 3, digamos, que detonaron la movilización nacional que vimos la semana pasada en más de 40 ciudades del país. Grupos de periodistas salieron a las calles a manifestarse, a protestar por estos 3 asesinatos que iban en ese lapso de 10 días. El más reciente, el de Lourdes Maldonado, quien además, de alguna manera, digo yo, anunció su muerte 2 años antes en una conferencia mañanera, y eso le da todavía una carga mediática más significativa al tema. Me parece que el tema no es menor. ¿Cómo sientes tú parado al país, a la federación, con respecto a los sistemas de protección a periodistas? Y ahorita entro en materia del otro caso que dices. ¿Cómo está el país? Completamente tibio, ¿no? México es uno de los países más riesgosos para ejercer la profesión del periodismo. Es mucho más riesgoso incluso que países que están en conflictos bélicos en el Medio Oriente, lo cual debería decirnos algo, ¿no? Debería decirnos mucho esto. El tema de que vayan 148 periodistas asesinados desde el 2000 a la fecha son muchísimos, y que en tan solo este año vayan ya 4, pero hablando de estos 3, pues creo que es un claro ejemplo de que no hay una autoridad que tenga un plan integral lo suficientemente bueno como para atender esta problemática, porque a pesar de que existan las unidades, el sistema de protección o el mecanismo de protección a nivel federal, mientras no hay una política integral de prevención, no se va a poder solucionar
ni arreglar este problema, ¿no? Tenemos que llegar a la prevención y a las políticas de prevención y no nada más actuar de manera reactiva, y creo que en esto es en lo que ha sido súper omiso el gobierno, tanto federal como el gobierno estatal. ¿Subsiste todavía el mecanismo federal de protección a periodistas y tiene los recursos? El mecanismo federal sí todavía existe desde el 2012. El año antepasado sufrió una reforma en el cual ya no existía el fideicomiso para el mecanismo y entonces iba a ser a través de un presupuesto directo, como cualquier otra dependencia de gobierno, cosa que complica un poco más las cosas, pues sabemos que el tema del presupuesto es muy burocrático. Pero también funciona de otra manera para tratar de evitar actos de corrupción. El mecanismo federal depende de la Secretaría de Gobernación y tiene a su vez enlaces o pequeñas unidades en todos los estados, entonces sí existe. ¿Cuántos estados de la República tienen actualmente una unidad de protección a periodistas? ¿Tienes ese dato? Entre unidades, sistemas, mecanismos, en todo el estado, en toda la República hay 16 y todos los estados además tienen un enlace operativo. Es decir, tenemos la mitad del territorio nacional o la mitad de los estados del país sin ningún tipo de sistema o de mecanismo por lo menos formalmente establecido. Ajá, ninguno establecido como en ley o establecido de manera formal en ordenamiento jurídico. ¿Eso lo sientes como falta de sensibilidad, voluntad política o realmente son estados donde no ocurren este tipo de...? Mira, yo creo que en todos los estados ocurren ciertas cosas, pero también creo que muchos otros estados han logrado solucionar el problema con otros recursos, ¿no? Y hay estados en los cuales es muy mínimo, por lo menos el registro que se tiene público de agresiones es muy mínimo, y tal vez por eso no se ha generado, pues no le da. Pero hay muchos otros estados que tienen problemas muy graves, como son Baja California, Chihuahua, Veracruz, Michoacán, Guerrero, que han tenido temas mucho más fuertes, entonces de los cuales sí es necesario que haya un mecanismo, pero creo que sigue habiendo muy poca sensibilidad en el tema. Creo que el mismo gobierno hace a un lado el tema y lo minimiza, ¿no? Y minimiza la importancia que tiene. Estoy platicando con Marisela Montero, quien es la fundadora de la Unidad de Protección a Periodistas aquí en el estado de Michoacán, una unidad que depende de la Secretaría de Gobierno del propio estado de Michoacán y que, bueno, lleva ya más o menos en operación, decíamos, 4 años. Sí. Marisela, el cuarto caso que tú mencionabas hace un momento es el de Roberto Toledo, que se registró el día de ayer. Sí. Sin embargo, se ha generado una polémica, me parece muy interesante, con respecto a si era o no periodista, y me parece que eso tú lo viviste también en diferentes episodios, en donde también el debate era determinar si era o no periodista para poderle brindar cierta protección. Pero en el caso específico de Roberto Toledo, tenemos dos posturas. La del medio de comunicación, que dice y ha tratado de asegurar y de acreditar que Roberto Toledo era periodista. No hay publicaciones que así lo acrediten, por lo menos de manera contundente. Sin embargo, por otra parte, y la otra postura es la del Ayuntamiento de Zitácuaro, la Fiscalía del Estado, el Gobierno estatal y la propia Presidencia de la República, cuando vimos que ayer el vocero de la Presidencia sale a decir que no era periodista, sino colaborador de un despacho jurídico. ¿Cuál es tu opinión de esta polémica y tú por cuál de la verdad histórica te inclinas? No me puedo inclinar por ninguna verdad histórica porque no me toca a mí juzgar eso. Creo que eso solamente lo saben quienes fueron sus compañeros o no del gremio periodístico, pero creo que por lo menos desde las autoridades no se debe descartar esa línea, ¿no? Si hay alguna publicación, si en algún momento hizo algún trabajo periodístico, debería de mantenerse esa línea dentro de la investigación. Pero también es cierto, como lo dices, que en muchas ocasiones se vivió y lo hemos vivido a través del tiempo, noticias que aseguran que lo asesinan por su labor periodística y resulta que tenía muchos años alejado del periodismo o que ya no ejercía o que tal vez nunca ejerció y solamente fue una nota o cosas por el estilo. Entonces creo que sí hay que ser muy delicados cuando se trata de este tema, de hablar sobre el asesinato de un periodista, de realmente si fue consecuencia o derivado de su labor, ¿no? De su profesión. Porque me parece que también es cierto y hay que decirlo, yo lo he comentado en algunos otros espacios también de opinión, los mecanismos de protección a periodistas también han sufrido del, digamos, abuso de algunos que se dedican a utilizar la información con otros fines, sí, no noticiosos, sino incluso extorsivos, a veces de chantaje. Sí, también eso es cierto, ¿no? Digo, es muy lamentable tener que decirlo y que me parece que sucede como en casi todas las esferas, pero sí hay gente que aprovecha estos mecanismos que son de buena fe, que se otorgan de buena voluntad y que se otorgan justamente bajo el principio de buena fe y los usan para aprovecharse
y darles un mal uso, ¿no? Y eso también tenemos que decirlo, y que incluso ha habido casos en los cuales se ha retirado medidas de protección a las personas justamente por haber hecho un mal uso de las medidas que tenían asignadas. Déjame hacerte una pregunta más, Marisela. ¿Cuáles consideras tú que son hoy por hoy las principales fuentes de riesgo para la actividad periodística en el país? Creo que la principal es los grupos delincuenciales, ¿no? En ese tenor siempre ha sido muy problemático para ellos cubrir esa nota, pero también el gobierno. Desafortunadamente el 49% de las agresiones que se registran a periodistas son de gobierno, y eso me parece que nos debería decir muchísimo, y sobre eso tendríamos que trabajar, ¿no? En sus tres niveles. En sus tres niveles, sobre todo en el estatal y el municipal. Y ahí es donde tenemos que trabajar para sensibilizar a los gobiernos, al estatal y al municipal, sobre la importancia que tiene la profesión del periodismo, sobre la importancia que tienen para la vida diaria, para la democracia, para el gobierno abierto, para el Estado de Derecho, y para minimizar o reducir estas amenazas y riesgos que tengan ellos, sobre todo viniendo de gobierno. Marisela, un gusto como siempre platicar contigo y verte además. Muchas gracias, Adán, el gusto como siempre es mío. Gracias, Marisela Montero, le digo